Para la lección de hoy, situémonos en un tiempo histórico de guerras, en una Viena de la secesión y de la renovación artística. Los problemas sociales, políticos, económicos azotan Austria, que vive sin embargo su época de mayor esplendor creativo, en especial su capital. Para entrar en contexto alrededor del nacimiento de Egon Schiele, Pasteur descubre la vacuna contra la rabia y Röntgen los rayos X. Diesel inventa su motor. Los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo y se celebra la primera edición de los premios Nobel. La lista de personajes relevantes en la cultura y las artes es casi interminable, y en lecciones anteriores ya hemos visto a algunos de ellos: Af Klimt, Chagall, Picasso, Klimt, Monet, Braque, Mondrian, entre muchos otros. Egon Schiele nació el 12 de junio de 1890 en Tulln, una pequeña ciudad a unos 45 kilómetros al noroeste de Viena. Huérfano a los 15, fue enviado a vivir con su tío, quien afortunadamente le apoyó mucho en su búsqueda creativa. Siempre estuvo dotado artísticamente, y mientras estudiaba el bachillerato, su profesor de arte lo alentó a postularse para estudiar en la Academia de Arte de Viena, donde fue, claro, aceptado de inmediato. Al igual que le pasaría a Picasso, el seco estilo académico de las lecciones le aburriría, aunque no podemos negar que le dio una sólida base técnica. Schiele, escandaloso y excéntrico desde el inicio, conocía y apoyaba el lema de la secesión: a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad, y consideraba que la academia y el arte tradicional iban en contra de esta filosofía. Tras una desafiante salida de la conservadora Academia de Bellas Artes de Viena, que sin embargo había introducido al joven artista al dibujo al natural, formó con algunos otros antiguos alumnos el New Art Group, el Grupo del Nuevo Arte. El credo de este grupo de artistas fue formulado por el propio Schiele. El nuevo artista es y debe ser necesariamente él mismo, un creador que debe abandonar el uso de lo histórico y lo consagrado, construyendo de nuevo desde cero. Una declaración de guerra a los métodos tradicionales de enseñanza académica. La entrada de Egon en la animada escena artística de Viena antes de la Primera Guerra Mundial condujo rápidamente al éxito, y su talento artístico fue ampliamente reconocido. Su modelo a seguir fue el entonces ya exitoso Gustav Klimt, que ya conocimos la clase pasada, cuya obra recién terminada del Beso había sido exhibida en 1908 e inmediatamente comprada por el Ministerio de Cultura y Educación. Gracias a él, Schiele, de tan solo 19 años, pudo exponer 4 obras en la prestigiosa Exposición Internacional de Arte de 1909, junto a gente como Henri Matisse, Pierre Bonnard, muchos otros ya famosos. Klimt lo tuvo también en alta estima, presentándolo a algunos mecenas adinerados que le aseguraron una cierta estabilidad financiera como recién llegado, y, en respuesta, Schiele adoptó sus principios creativos, como fue el acentuar el dibujo de sus pinturas con unas líneas gruesas, especialmente en la representación del cuerpo al desnudo. En verano de 1906, incluso antes de entrar a la academia, ya veíamos su talento temprano en una serie de libretas que revelan sus primeros paisajes y autorretratos, además de cartas y notas enviadas a sus amores de adolescencia. Son trabajos todavía muy lejanos a los desnudos que le harían famoso, con un sentido aún romántico y naturalista, pero como él mismo diría unos años más tarde en la Segunda Exposición Universal: ningún sector de la vida es tan exiguo e insignificante que no ofrezca espacio a las aspiraciones artísticas. Klimt tenía ya su carrera bien controlada cuando Schiele se acerca a él para intercambiar dibujos, en algún momento alrededor de 1907. El estudiante de arte le ofreció varias hojas de sus bocetos a cambio de uno solo del maestro, pero Klimt vio su potencial puro, este trabajo del joven, y respondió: ¿por qué quieres intercambiar conmigo? Dibujas mejor que yo. Con varias ventas y encargos, 1909 marcaría el comienzo de una exitosa carrera artística, comenzando principalmente con retratos muy radicales. Sus inquietantes pinturas de figura reflejaban estados emocionales como ansiedad, soledad o angustia, reaccionando a las tensiones sociales que electrizaron Viena antes del estallido de la guerra. Como vimos en la última lección, la exuberante ornamentación de Klimt hablaba de deseos suaves y éxtasis, mientras que Schiele mezcla esto con emociones más fuertes y líneas más agresivas.
Las obras iniciales de Schiller, inspiradas en el estilo Art Nouveau, fueron también referencias a los temas y composiciones que utilizó Klimt, pero con mayor tensión emocional, con una sensualidad que frecuentemente se convertía en una obsesión erótica. Para 1910, después de haberse separado del grupo del Nuevo Arte debido a sus fallidas exhibiciones y poco éxito como colectivo, decide finalmente dedicarse a sí mismo y concluye una carta con la frase: hasta marzo he pasado a través de Clint. Hoy creo que soy otro completamente distinto. El cuerpo humano ha sido estudiado, por supuesto, a lo largo de la historia del arte, pero es a principios del siglo cuando los artistas comienzan a representarlo como objeto, como masa en el espacio. A la izquierda vemos a Picasso, más interesado en el dibujo en sí que en las mujeres, haciéndolo con una línea única y segura. Clint, mucho más reservado con el lápiz, dibuja y vuelve a dibujar, casi incómodo, como si viera algo que no debería, con la mujer envuelta en sábanas y escondida de nuestra vista. Las mujeres de Shiloh, en cambio, están objetivadas de la forma más violenta posible. Joven como era, rodeado de artistas ya de fama mundial como Klimt y Picasso, se siente más cómodo con la representación lineal y la fisicalidad pura de la figura femenina. En el centro del trabajo de Egon Schiele está el estudio del ser humano, el descubrimiento de sus impulsos y deseos incontrolables. A menudo trunca u omite dedos, pies, caras o, como en este caso, cuerpos completos. Vemos un indicio de las poses de Klimt, pero Schiele se esfuerza conscientemente en rechazar los aspectos más decorativos del estilo de Klimt, utilizando incluso como material un papel decadente que dejaría ese particular marrón pálido y que no aguantaría su exposición a la luz debido a la alta concentración de linina. En su obra falta cualquier atisbo de claroscuro, y la luz se concibe exclusivamente como color. La forma de concebir formas y colores difiere mucho de las tradiciones de dibujo que tuvo que seguir durante los años de la academia. Ahora, la postura general es reconocible, fiel a la vida y a la proporción, pero también muy estilizada. A veces delineaba sobre los dibujos de sus modelos un borde blanco, como si estuvieran rodeados por un aura. Para Schiele los cuerpos emanaban luz y, como él mismo dijo, dibujo la luz que viene de los cuerpos. Era un talento nato para la representación de la figura humana, sí, pero inspirado por las observaciones de la naturaleza que hacía Vincent van Gogh, Schiele consigue también crear una colección de estudios de la naturaleza de una sencilla elegancia, aunque los sentiría vacíos de contenido. En uno de sus escritos diría: también hago estudios, pero creo y sé que la copia de la naturaleza carece de importancia para mí, porque yo pinto mejor a partir de los recuerdos, como visiones del paisaje. Ahora observo sobre todo los movimientos corporales de las montañas, el agua, los árboles, las flores. Por todas partes le recuerdan a uno movimientos similares a los del cuerpo humano, sentimientos similares de alegrías y de penas, todo esto en las plantas. Así como representa la naturaleza, observa también los paisajes urbanos, tradicionales en su juventud y convirtiéndose con el tiempo en representaciones menos descriptivas y más imaginativas. Se centró en las construcciones de las casas, muchas de ellas a vista de pájaro, y aunque hizo muchos bocetos del tipo, siempre diría que la ciudad no le producía ninguna emoción. Posteriormente, los paisajes de Chile se irán alejando paulatinamente de la simple reproducción para convertirse en esos paisajes emocionales del final de su vida. Las figuras, sobre todo aquellas en las que se representa a sí mismo, son radicales y agresivas. Está y se siente expuesto, como si quisiera descubrir conscientemente el cuerpo y el alma. Los cuerpos parecen angulosos, huesudos, brutalmente fragmentados y recortados, atrapados en extrañas contorsiones o tensiones espasmódicas. El autorretrato como género había florecido durante el periodo moderno, y la forma en que eligió representar rostros y cuerpos, especialmente el suyo, resuena con su interés por la psiquiatría y el estudio de las enfermedades mentales en la Viena de su tiempo, la época de Sigmund Freud, del psicoanálisis, del desbloqueo del subconsciente y la pérdida de la identidad. La desnudez física de sus modelos, que incluía a muchas niñas y mujeres, corresponde a su vulnerabilidad emocional expuesta.
Con una línea fuerte y trazos sin dudas, Schiele delineó las figuras que en su mayoría están colocadas sin ningún indicio de contexto espacial, básicamente a nuestra merced. Los libros de Freud sobre sexualidad y psicopatología abrieron nuevas ventanas en la mente. Tanto Gustav Klimt como Egon Schiele parecen haber visto el cuerpo como un puente hacia la psique, una envoltura transparente a través de la cual podemos leer el deseo, en el caso de Klimt, y el trauma, en el de Schiele. Jane Callier, curadora y autora de una de las monografías más importantes del artista, comenta: Schiele no era un pervertido ni un pornógrafo, pero su forma de ver la sexualidad como un eros libre de las condiciones impuestas por la sociedad podría haber hecho que la sociedad intolerante y limitada de su tiempo generara censura sobre sus obras. ¿Y cómo no iba a generar censura cuando muchas de sus obras eran tan polémicas como la que vemos aquí? En El cardenal y la monja vemos probablemente el contenido pictórico más provocativo de Schiele, con la violación de los códigos morales clericales en este abrazo escandaloso. Esta obra es testimonio del impulso impetuoso de renovación de Egon Schiele, en el que rompe radicalmente con las tradiciones incluso más allá de las cuestiones formales del arte y difunde un mensaje de crítica social contra la falsedad de la burguesía y de otras instituciones oficiales. Con este erotismo, él como sujeto se encuentra siempre en conflicto, frontal enfrentamiento con la imagen de la autoridad, logrando además un punto de quiebre con la tradición europea pocas veces visto antes, ese inusual arte en el que el artista sacrifica la belleza en favor de la expresión. Gran parte de la inspiración de nuestro artista vendría de muchos años atrás, de Del Greco y su arte expresionista de figuras alargadas, de gestos melodramáticos, con un tratamiento espacial inusual para combinar con esos sujetos en sufrimiento. De él, Schiele aprendería a representar los rostros inquietos, grotescos, que hacen muecas, los gestos exaltados, los miembros largos. Además, al igual que el Greco, se inspira por cierta religiosidad, aunque él mismo no es ningún creyente. Creía, eso sí, que todo artista es casi un monje o un sacerdote, un ser espiritualmente iluminado con la misión de compartir su visión con las masas menos privilegiadas. Las figuras de Del Greco, además, recuerdan a cuerpos danzantes, en movimiento, un tema y estilo que siempre fascinaría a Schiele. Y hablando de movimiento, conozcamos a una de sus mejores amigas de esos tiempos, la bailarina Moa Mandu, que fue un ícono de la cultura vienesa del cambio de siglo, igual que el propio Schiele, y con él compartió una fascinación por las formas de expresión corporal, así como por la extrema distorsión de las expresiones faciales y los gestos. Aunque fue principalmente un artista lineal, aquí el artista trabaja un gouache como una combinación bastante arquitectónica, con colores en un estilo muy volumétrico. En Moa, finalmente, las emociones intensas pero reprimidas de la sociedad vienesa han encontrado su forma externa. Schiele encontró fascinante a Moa y a su compañero de vida, el actor Erwin Orsen, y admiró su forma de vivir como si cada día fuera un acto en una obra de teatro, por ejemplo, como si nuestros actos fueran todos una gran actuación. Es muy interesante ver el estilo de un artista desarrollándose hasta su máxima expresión, y en el caso de Schiele, la mayor parte del vocabulario de movimiento que vemos en sus retratos, en sus autorretratos posteriores, lo tomó de esta extravagante pareja. Orsen, que también era mimo y escenógrafo, se convertiría en su amigo y modelo, un amigo del que estudiaría las expresiones dramáticas y artificiales, la representación del movimiento convulso y la pasión por lo extraño. En esa extrañeza, Orsen también le mostraría a Schiele el mundo de lo psicológicamente perturbado, mostrándole bocetos y llevándolo a dibujar al hospital mental de Steinhoff. Estos gestos y formas radicales del cuerpo no volverían a pasar desapercibidas en su arte, como vemos en estas parejas entrelazadas en un abrazo erótico sin amor, empleando colores en rojo, marrón oscuro, amarillo pálido, sombríos negros. Trató de pintar el pathos, encontrando la melancolía incluso en escenas de supuesta intimidad. Esta colección se caracteriza por una línea nerviosa, casi neurótica, ojos simplificados o sin profundidad que no nos miran, incluso con un dejo de tristeza, pesadumbre. Buscando mostrar los más profundos instintos reprimidos, Schiele experimenta con el exhibicionismo y el voyerismo,
No concede espacio a la decoración ni a la información superflua. Por ello, casi ninguna de sus figuras se rodean de fondo o paisaje, y los modelos nos miran fijamente. Su obra tenía siempre un fundamento teórico que radicaba en la idea de la obra de arte total, un arte que no se limitaba a lo formal, sino también a la representación espiritual del modelo. Era esta la razón para sus agresivas distorsiones figurativas, una técnica para mostrar a la persona en su totalidad, su cuerpo en pose, sí, pero también su estado mental. En Schiller hay un juego entre el encubrimiento y la revelación, donde el cuerpo es en muchas ocasiones no más que un ornamento. Schiller, como Klimt, amaba a las mujeres. Sin embargo, su tema principal, su mayor interés, fue siempre él mismo. Era un narcisista, un obsesionado con su propia experiencia visceral de la vida. Pero, a través de su arte erótico, Egon buscaba desplegar la verdad del individuo, de todos nosotros, un significado más profundo, las penurias existenciales y, sobre todo, la profunda soledad ligada al expresionismo de su generación. Usó la forma humana para expresar emociones crudas, a menudo a través de distorsiones físicas, pero su estilo no siempre fue bien recibido, ya que vivía en una sociedad bastante conservadora y reaccionaria de Viena, influenciada por ideales burgueses. Por ello, la mayoría de los bocetos colgados en su apartamento se considerarían escandalosos y conflictivos, incluso cuando muchos reconocerían su talento e incluso coleccionarían su arte. Egon conoció en Viena a la bailarina americana Ruth Saint-Denis durante su gira por Europa en agosto de 1907, donde obtuvo un gran éxito con sus modernas coreografías inspiradas en el budismo y la teosofía. Nuestro artista admiraba su estilo artístico influenciado por elementos griegos e indios. Nuevamente vuelve a su trabajo el concepto de movimiento, de distorsión, de fuerza corporal. Dando contexto a los tiempos, el escultor Auguste Rodin, que también reconocimos la lección pasada como amigo de Gustav Klimt, también realizó algunos dibujos de Saint-Denis cuando su gira pasó por París. Vemos así cómo se entrelazan las historias de los artistas que a veces estudiamos como entes independientes y que ahora sabemos fueron influencias mutuas y construyeron la cultura de la Europa del siglo XX. Aunque la figura femenina era menos importante para él que para Klimt, muestra constantemente mujeres fuertes, orgullosas, seguras de sí mismas, retratos de un análisis psicológico profundo al momento de dibujarlas. Uno de sus más importantes mecenas y coleccionistas, que fue Henrik Benesch, diría: su dibujo era algo único. La seguridad de su mano era casi infalible. Cuando dibujaba solía sentarse en una banquita baja, el tablero de dibujo con las hojas sobre las rodillas, apoyando la mano derecha sobre la base. Después disponía el lápiz a pulso, perpendicular a la hoja, y trazaba sus líneas. Después de haber logrado el éxito, Schiller sintió repentinamente la necesidad de abandonar la capital austriaca. Escribió: quiero marcharme de Viena muy pronto. Qué feo está aquí. Todos me engañan, me tienen envidia. Excompañeros ahora me miran con extrañeza. Tengo que ver algo nuevo, quiero investigarlo, quiero saborear aguas oscuras y árboles que se rompen, quiero ver vientos salvajes. Se retiró a Krumlov con el propósito de inspirarse en un entorno más natural, esta vez acompañado de su modelo, amante y compañera, Walburga, también conocida como Wally Nussel. Su relación como pareja en unión libre y el estilo controvertido del artista fueron recibidos con desaprobación en la pequeña ciudad, por lo que se mudaron casi de inmediato a Nuremberg. El delicado retrato de su amante Wally Nussel, con un motivo vegetal que vemos aquí, se confiscó como obra robada en 1998, tras exhibirse en una exposición en el MoMA, ya que había sido previamente robada de una galería en 1938. Después de un acuerdo amistoso con los herederos, la pintura volvió en 2010 al Museo Austriaco. Fue precisamente la edad de su joven pareja, que tenía 17 años cuando comienzan a vivir juntos, entre otras sospechas, lo que provocó que fuera acusado de corrupción de menores en el año 1912. Y es que no es poca cosa. Schiller tenía por costumbre tener de modelos a los niños que se acercaban a su casa, muchos de ellos huérfanos o huérfanas o de origen muy humilde, retratándoles a menudo desnudos o en posiciones obscenas.
Fue en esa segunda ciudad, en Nuremberg, donde Schiele fue arrestado en abril de 1912, después de ser acusado por secuestrar y abusar de una niña de 14 años. Después de 3 semanas de detención, se retiraron los dos cargos principales, aunque la niña había pasado varios días en la casa de Schiele sin el conocimiento de sus padres. Su mecenas vienés, Karl Runenhaus, le proporcionó un abogado, y Wally lo apoyó plenamente, ya que ella creía en su inocencia. Debido a la difusión de sus dibujos inmorales de modelos infantiles desnudos, lo que fue considerado pornográfico, una de sus obras fue quemada en el juicio, y el artista finalmente fue sentenciado a 3 días de prisión por difundir dibujos obscenos. Finalmente fue liberado en mayo de ese mismo año. Muchos de los dibujos de esta época y estilo cuentan con ese sentido de posesión sobre el cuerpo del otro, con una visión sin fronteras que la censurará en muchos círculos y museos, incluso el día de hoy. Durante su tiempo en prisión, que Schiele encontró a la vez humillante y aterrador, el artista realizó una impresionante serie de dibujos. Después de su liberación, Schiele se fue de viaje antes de mudarse con Wally a un nuevo estudio en Viena en el otoño de 1912. Ayudado nuevamente por Klimt y con numerosas exposiciones al llegar a la ciudad, demostró que el escándalo no había disminuido para nada su éxito artístico. Sin embargo, Schiele se presentaría durante los años siguientes en sus autorretratos como un sufriente, como un luchador, o como un San Sebastián abnegado, como lo vemos aquí, mostrándose víctima de su propia historia. A partir de ese momento, su estilo tendría su firma indisoluble, con un enfoque radicalmente plano que no volvería a verse hasta los años 40. Fue prácticamente olvidado en los años 30, hasta que el régimen nazi llegó a incluirlo entre los autores del arte degenerado, aquel que vimos en una de las lecciones anteriores. Fue redescubierto entonces para convertirse en una figura fundamental para el arte contemporáneo. En junio de 1914, Egon se casó con Edith Harms, a quien había conocido el año anterior. A diferencia de Wally, que era una hija ilegítima de origen humilde, Edith provenía de una familia de clase media. Le escribe Egon a un amigo: "Planeo casarme, favorablemente, tal vez no con Wally", admitiendo abiertamente que al considerar el matrimonio también estaba pensando en su posición social y financiera. Poco después de su boda, Schiele se alistó en el ejército e inicialmente hizo estación en Praga, pero luego regresó a Viena y se libró de luchar en el frente, ya que se le consideraba parte de la élite intelectual del país, y se le asignaron únicamente tareas administrativas. Como uno de los afortunados, pudo continuar con su trabajo artístico y representar las dificultades por las que otros estaban pasando. Tal como harían Klimt y Munch, influenciado por ese aura de temor e incertidumbre que emanaba de la guerra, Egon Schiele se esforzó por reconocer la ambivalencia de la vida entre el amor erótico y la muerte. Es constante la presencia en sus obras de la angustia existencial que sufre el ser humano, ese conflicto que ilustra con figuras frágiles, con colores sombríos. Después de su separación con Wally Nussel, un retrato doble de 1915 muestra a su amante en los brazos de una personificación de la muerte con la semejanza del artista. Esto podría verse como un abrazo desesperado, una despedida final de Wally, quien finalmente moriría en 1917, a los 23 años, sufriendo escarlatina. Los autorretratos de Egon Schiele a menudo se han considerado como las obras de un artista introspectivo, torturado, aunque eran más una experimentación de gestos expresivos, muy estudiados, muy posados. Desesperadamente apasionado, Schiele traspasó los límites de cómo se representa la figura humana. Realizó cerca de 100 autorretratos, siendo uno de los pintores de la época que más analizó su propio yo y exaltando su ego, sobre todo en los momentos de mayor dificultad. De 1910 en adelante, fue deformando su figura con poses extravagantes, con gestos patéticos, que además de forma consciente lo hacían parecer viejo o enfermo. Se mostraba con una extrema delgadez, cuerpo contorsionado, cabello rebelde y posturas casi teatrales. Según su estado mental, sus autorretratos se vuelven más naturalistas y humanos o más duros y agudos. Schiele vive su cuerpo y es su cuerpo, y no detiene su producción artística ni cuando encuentra la muerte cerca. Este último trabajo, premonitorio y triste, lo muestra en familia con su esposa y el hijo que estaba por nacer.
La imagen es de un realismo inusual en él, menos agresivo y con personajes fácilmente reconocibles, pero muestra una realidad que no llegaría a ser. Su esposa Edith, embarazada de 6 meses de su primer hijo, murió el 28 de octubre de 1918 a la edad de 25 años. Solo 3 días después, con solo 28, también él muere debido a la gripe española, que cobró más víctimas que la Primera Guerra Mundial, recientemente terminada, y que había acabado también con la vida de su amigo Gustav Klimt unos meses atrás. Durante el breve periodo entre sus muertes, Schiller realizó bocetos de Edith que se consideran sus últimas obras, marcadas siempre por una angustiosa soledad. Defensor sobre la individualidad del artista, hoy Schiller es considerado uno de los más grandes artistas del siglo XX, que capturó la agitación de su tiempo en conmovedoras imágenes humanas. Representó fielmente la locura tan característica del arte moderno y produjo, en su corta vida, más de 340 pinturas y 2.800 dibujos. Egon Schiele nos recuerda constantemente lo que pensaba de la masculinidad y de su papel dentro de ella, y en última instancia, lo que significa ser mortal. Espero que hayan disfrutado de este viaje a la Viena del siglo XX y no duden, como siempre, de enviarme cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Nos vemos en la próxima lección de Historia del Arte de Bauhaus. Gracias.